Muy buenas noches, nuevamente en una edición de Haciendo Historias. Este es nuestro programa número 3 que grabamos acá gentilmente. Voy a agradecer al Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes que nos permite grabar en esta casa histórica, hoy Museo de Bellas Artes de la ciudad de Corrientes, y era la casa del gobernador Juan Ramón Vidal, y estamos en el Salón Eloísa, donde está el busto de Eloísa, que era la esposa. La esposa de Juan Ramón Vidal. La esposa de Juan Ramón Vidal. Así que vamos a ir rotando y vamos a ir visitando distintos lugares con nuestras historias y con nuestras cámaras itinerantes vamos a andar. Hoy es un tema que yo seguramente le va a cautivar, porque vamos a hablar de las cautivas. Las cautivas que tiene como una historia oficial, y después, cuando se había como creado un mito de las cautivas, aparece uno de nuestros columnistas con un libro que causa cierta polémica, y bueno, y eso está muy bueno porque yo creo que la historia se tiene que escribir tantas veces como sea necesario, como documentos se encuentren o investigaciones se realicen, y no quedarnos con una sola cosa. Quiero agradecer también a Moglia, a Leo Moglia, a Moglia Ediciones. Este mes está cumpliendo 16 años de imprimir nuestra cultura, porque imprime a nuestros escritores, a nuestros artistas, a nuestros poetas. La verdad, un saludo a Leo y agradecerles, porque vamos a tener ya 4 libros, los primeros 4, 2 del doctor Enrique Eduardo Galeana, uno es Las Cautivas precisamente, y el otro Orden y Progreso, y también 2 libros del doctor Dardo Ramírez Bracci, el último que salió, que es Política Correntina en tiempos de guerra, y Origen de las agrupaciones electorales de la provincia de Corrientes. 2 libros que vamos a regalar a las personas que participen con un mail en haciendohistorias@hotmail.com. Usted nos manda: quiero ganarme el libro, y ese mail entra en sorteo, y por programa vamos a sortear un libro, gentileza de Moglia Ediciones. Le voy a dar la bienvenida a mis 2 compañeros. Arranco hoy por mi derecha, con el doctor Dardo Ramírez Bracci. ¿Qué tal, Dardo? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto estar. Bueno, y a mi izquierda, prefiere la izquierda, cosa que me preocupa, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. ¿Qué tal, Quito? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, hermoso día. La verdad que sí. Vamos a mostrar, esta es la tapa del libro que escribe el doctor Galeana sobre las cautivas. Un libro que, aparte de la polémica, es un libro muy pedido y muy vendido por Moglia Ediciones, porque la verdad la gente estaba ávida de conocer más sobre la historia de Corrientes. Por eso este programa, por eso este tema, por eso hoy arrancamos con Las Cautivas Correntinas, Guerra de la Triple Alianza, agraciadas o desgraciadas. Bueno, como bien decís, es un tema polémico, es un tema que penetra muy profundamente en la sociedad correntina, y eso hace que este tema fuera dominante místicamente, míticamente, desde comienzos de siglo, digamos, XX, fines del siglo XIX, hasta la investigación que se realiza a partir de un descubrimiento de Dardo Ramírez Bracci. ¿Ah, sí? Dardo Ramírez Bracci, buceador eterno de archivos, haciendo un estudio de la documentación relacionada con la guerra del Paraguay, encuentra la 6ª cautiva, Carmen Ruiz Moreno de Covielo, la 6ª cautiva. Contémosle a la gente que hasta ese momento la historia oficial, cautivas, incluso el monumento que está en el Parque Mitre, tiene 5 cautivas y un niño, que están ahí. Exacto. ¿Podemos decir quiénes son las 5 cautivas originales, digamos? En realidad yo no memorizo los nombres de las cautivas. Alsina, Ceballos, entre Sosa, todo el mundo las conoce porque la historiografía correntina las tiene grabadas
eternamente. Sí. Y sostuve la teoría que este mito, y otros historiadores también lo hacen, este mito encapsuló la historia de la guerra del Paraguay, de tal manera que cuando uno entraba a Corrientes de visita, viajero, usted hablaba de Corrientes y le hablaban de las cautivas, y le llevaban inmediatamente al monumento en que esas pobres mujeres sirven de apoyo para que Mitre se pare sobre ellas. Lo cual ya es, en cierta medida, chocante para quien critica, estudia y polemiza con la historia. Un autor a mí me puso de relieve un criterio fundamental, el falsacionismo. Poner en tela de juicio todo lo que está vigente como paradigma. El paradigma correntino eran las cautivas correntinas. Entonces, conocí a una familia directamente emparentada con las cautivas correntinas, de la familia Ceballos, sí, la señora Vivi, y ella siempre me decía, ante mis interrogantes juveniles allá por 1966-67, de ese tema no se habla. Epa. De ese tema no se habla. Tabú. Tabú. O sea que cautivas, mujeres sacrificadas, mujeres santificadas contra la voluntad de las mismas, y a su vez, luego... ¿Quién la santifica, Quito? ¿La sociedad? ¿La historia? La historia construida a través de relatos que no son científicamente comprobables. Yo pongo en tela de juicio no solo la primer carta que dicen que le atribuyen a la señora de Ceballos, sí, que dicen que escuchó en una reunión, cuando en realidad las cautivas correntinas, cuando llegaron del Paraguay, fueron enclaustradas. Acá en Corrientes. Acá en Corrientes. Llegaron, las encerraron y no se juntan con nadie. No hablan con nadie. Así que yo no sé cómo alguien pudo escuchar un comentario de la señora Ceballos. Pongo en tela de juicio. Ese documento lo puso de manifiesto Alberto Rivera. Sí. Alberto Rivera lo publicó por primera vez. En segundo lugar aparece después, en el siglo XX, 1909, por allí, otro documento que ya es una construcción literaria que, haciendo comparación con los relatos de las verdaderas cautivas prisioneras de Francisco Serrano López, sí, tienen mucha semejanza, puntos en común y omisiones muy graves en el propio relato. A ese segundo documento del siglo XX yo lo trato de falso, porque es una mala copia de lo que las cautivas de los autores paraguayos, de los autores correntinos, son, diríamos, las protagonistas. Las protagonistas. ¿Qué pasa con este tema de las cautivas? Tanta trascendencia tuvo que cuando vino una escritora, Gabriela Saidón, Dardo y yo estábamos en Clorinda, en una noche bella de Clorinda, compartiendo un buen tinto. Qué lindo. Y resulta que... No me llevaron, Quiero dejar constancia. Quiero dejar constancia ante las cámaras que no fui invitado. Exacto. Pero no va a faltar... Y nos llaman desesperadamente porque estaban encerradas en el baño para protegerse del ataque frontal y total de una parte de la sociedad correntina en el centro de la Universidad en Córdoba y Julio. Epa. O sea, la profesora Quiñones y Gabriela Saidón un poco más y la crucifican. ¿Por qué? Porque la Gabriela Saidón dijo algunas cosas relacionadas con el sexo, dijo otras cosas de la secta cautiva. Epa. La descubre Dardo y yo sigo la línea. Me encuentro con que el diario Nación de 1865 habla de 30 mujeres. 30 mujeres que fueron al Paraguay, presuntamente llevadas por los paraguayos. Y ahí comienza la historia a recrearse. Antes de pasar a cómo la encuentra Dardo en su buceo histórico,
¿Por qué la enclaustran cuando llegan a Corrientes? El síndrome de Estocolmo tiene la siguiente característica. Cuando una persona cae en prisión el 13 de abril de 1865, estas mujeres quedan prisioneras dentro de la ciudad. Acá. Las tropas paraguayas invaden Corrientes, los esposos de estas mujeres salen disparando, huyen para sumarse a las tropas que van a hacer la resistencia, otros se quedan, pero estas mujeres quedan solas con sus hijos. Su familia es acá. Con su familia acá. Algunas hijas de federales, es decir, aliados de los Sí, lo que hablábamos en el programa anterior, que una sociedad dividida. Paraguayistas. Sí. En primer lugar, son abandonadas. En ese abandono se producen en Corrientes hechos sociales de gran trascendencia, ya sean cumpleaños, mortuorios, fiestas. La vida misma. La vida misma, la vida común. Y en todas las casonas antiguas de la ciudad de Corrientes, especialmente de las familias distinguidas, se hacían agaques encuentros. Vos habías contado el programa anterior que había una orden de López de que estos primeros meses fuera como una seducción, digamos. Exacto. Seducción, pero con dos órdenes fundamentales de Francisco Solano López. En primer lugar, no se llora en público a nadie, hijo, padre, madre, hermano, no se llora. En segundo lugar, cuando hay una fiesta o un baile, todo el mundo concurre a la fiesta o al baile. Se baila. ¿Está el marido? Se baila. ¿No está el marido? Se baila. Y usted sabe, señor Sí. Rafael Costa, que en el baile y en las tertulias y en los encuentros son relaciones humanas. Se intima. Se intima. Teniendo hijos y habiendo llegado el cuerpo más caracterizado y aristocrático de la Asunción, los que tenían botas, acompañados por el cuerpo de mujeres también más caracterizado de Asunción, las quihuavera, las peinetas doradas, soldaderas del ejército paraguayo, y estando prisioneras, ante la menor amenaza del captor, la prisionera trata de complacerlo, Claro. de satisfacerlo. La prisionera trata de buscar una mejor posición para ella misma. Supongamos, solo supongamos hipotéticamente, que una de estas mujeres, o todas las que fueron sometidas a la presión social, sean amenazadas respecto a la vida de sus hijos. Usted dígame cuál es el resultado. Sí, de eso. no, por supuesto. Ya, lógicamente, está a la vista. Abandonadas, prisioneras, y ahí se produce el síndrome de Estocolmo. Hacer todo lo mejor para que el captor me trate mejor o me tenga en cuenta. Y tiene sus ciclos, sus etapas, que están estudiados por la psicología social y la psicología en sí, como dice Fernando Belenda. Tiene su ciclo, hasta que se asume que se está prisionero, hasta que se asume que uno tiene que obedecer las órdenes sí o sí, hasta que se asume que con la banda de Humaitá vamos a bailar 3 días en Corrientes y meta música y meta baile, estableciendo las categorías sociales. Se bailaba en determinados lugares de acuerdo a la categoría Por social supuesto. de la ciudad de Corrientes Y de la oficialidad también. y de la oficialidad también. Los oficiales bailaban con las damas Sí, pues. correntinas, los suboficiales bailaban con el pueblo en la Plaza Mayo y todo era iluminado, inclusive las mujeres vestían los colores del Paraguay. Ah, mira. Sí, no, sí, hay que ver muchas cosas acá en Corrientes. Bueno, primer acto. Segundo acto. Paunero desembarca el 25 de mayo de 1865. ¿Para qué desembarcó Paunero? En el Parque Mitre. En el Parque Mitre, batalla de la batería. ¿Para qué desembarcó Paunero? Usted me preguntará. Y yo también me pregunto. Tanto es así que Dardo está haciendo un trabajo muy lindo respecto a Martín Ruiz Moreno, que le desafía a duelo directamente a Vicente López, porque le defendía a Paunero. Él decía, no tiene por qué recibir ninguna medalla Paunero. Ojo, una gran discusión. Paunero, dicen varias teorías. Primero dice que desembarcó para retomar Corrientes con un ejército de 20.000 hombres en la costa del Paraná al sur, va a bajar con 1.500 hombres.
No había 20.000. Yo descarto. Segundo, que esperaba que Nicanor Cáceres se acercara con la caballería correntina. No tenían tercerolas, no tenían armas, no tenían nada los correntinos. Los correntinos fuimos abandonados a nuestra suerte y, como dice una teoría, nos entregaron como casus bellis. La guerra se sabía desde el año anterior. Sabíamos que los correntinos iban a entrar en guerra. Nadie tomó la precaución de decir, no, yo pongo a salvo a mi familia, le llevo para el sur, le llevo a la estancia, la protejo. A nadie se le ocurrió tratar de sacarla de la ciudad cuando estábamos... Claro, digamos, todavía había tiempo. Como decían antiguamente la señora, estaban afilando. Es decir, como estaban amorosamente relacionados, como dice Julián Godoy. Y ahí se desata otro punto fundamental para las cautivas. ¿Qué pasó la noche del 25 de mayo de 1865, después de la tremenda batalla que se libró, donde hubieron muchísimos muertos? Los muertos paraguayos van a ser enterrados días después por sus propias tropas. Los muertos argentinos van a ser desnudados y tirados al río. Ni siquiera la tropa argentina de Paunero y de los brasileros enterró a sus muertos. Los muertos paraguayos están enterrados debajo del puente de la batería. Ese es su cementerio común, hicieron ahí, murieron y derramaron su sangre allí, como derramaron los argentinos. Muy bien, hubo saqueo en la ciudad. Esa noche. Esa noche, saqueo y violaciones. Estas mujeres no habrán sido saqueadas y presuntamente ultrajadas esa noche por la tropa que no tiene ningún tipo de límites. Primera pregunta que queda flotando en el aire. Segundo, ¿cómo veía la sociedad correntina, que nosotros la conocemos, una sociedad cerrada, una sociedad conservadora, llena de estratificaciones y de abolengos inventados? ¿Cómo veía la sociedad correntina que estas mujeres casadas, con hijos, fueran a bailar o fueran a las reuniones que hacían los paraguayos? Por la orden. Ya la descalificaron. Esta es una tal por cual, esta es tal cosa. Y era absolutamente normal en ese ámbito de educación. Aparte, como vos bien dijiste, por el síndrome de Estocolmo se establece esta conducta, digamos, que es tratar de andar mejor. Ha pasado en la Segunda Guerra, ha pasado en la Primera Guerra, cuando los ejércitos nazis ocuparon, por ejemplo, París, las parisinas iban a la fiesta que hacían la oficialidad nazi, digamos, o sea que ha pasado siempre. Y cuando entraron los norteamericanos, lo contrario. Ha pasado. Cuando entraron los norteamericanos a Alemania, ocurrió lo mismo, y así sucesivamente. Es decir, que el síndrome de Estocolmo lo enfoco desde el punto de vista acá. Pero acá no termina la historia. Empezamos a analizar cuando van a buscarla al Paraguay. Hay un dato. En el Paraguay se categorizaban las mujeres residentas, que eran las amigas de Francisco Solano López. Residentes. Esas eran las residentes. Las destinadas eran las traidoras, las que estaban en contra del tirano Francisco Solano López. Entonces se las castigaba. Esas se las castigaba. Esas iban a los palazos, a los ablazos, a los cintazos, con tortura. ¿Había campo de concentración en ese momento? Había campo de concentración. Igatimí, Piribebuy y otros tantos. En el Paraguay. En el Paraguay. Allí estaban las destinadas, las traidoras. Nuestras correntinas estaban cerca, nunca pasaron la línea de Asunción. Las nuestras eran residentas, vivían cerca de Humaitá, en el Paso Pucú, donde estaba el cuartel general de Francisco Solano López. Ahí estuvieron ellas. Inclusive le saludaron a Francisco Solano López y le hacían peticiones a Francisco Solano López. Y en la carta, que yo creo que fue falsificada, hablan que ellas vivían con una señora X, y esa mujer, cuando su familia, sus parientes, su marido, sus hijos, se rindieron a las tropas aliadas de la Triple Alianza, inmediatamente cayó en desgracia y de residenta pasaron a ser destinadas. Esa división
En el Paraguay la niegan algunos historiadores. Entiendo. Entre ellas una historiadora conocida que hoy últimamente tiene mucha prensa, pero los propios historiadores correntinos y paraguayos desconocen perfectamente esa posición porque sí existieron las destinadas, la hermana de Francisco Solano López, los hermanos de Francisco Solano López, la madre de Francisco Solano López, a todas les curtió a lonjazos. Es decir que Francisco Solano López le castigó a todos. ¿Cuándo se liberan estas mujeres? Ahí viene otro dato fundamental que no merece ningún tipo de objeción. Solano López avanzaba con sus tropas y llevaba a las soldaderas, que eran las residentas que iba trasladando. Para la gente, porque sí, por ahí nosotros hablamos, ya vas a hablar vos, prepárate que era introducción, necesitamos que el autor del libro... El tema da para mucho. Y claro, no, por eso, pero tenemos tiempo. Antes es la segunda vez que nombrás y por ahí la gente no conoce el término soldadera. Soldadera era el conjunto de mujeres que acompañaban a los ejércitos. Todos los ejércitos traían sus mujeres, hermanas, esposas, madres, amantes y prostitutas. Acompañaban al ejército. Acompañaban al ejército. Eran las que le curaban las heridas, le cosían el uniforme, le cocinaban. Eran las enfermeras en la batalla, eran las que llevaban el agua. Perfecto. Eran las que llevaban las municiones. Aclarado eso para que la gente sepa. Bueno, López se trasladaba con sus soldaderas. Con sus soldaderas. El ejército brasileño cuando entró a Corrientes tenía más soldaderas que soldados brasileños. Sorprendente. Y cuando los argentinos se trasladaron del lado del Paraguay, las soldaderas acompañaron. Cuando Mitre estuvo en San Cosme, el general uruguayo describe, dice que las mujeres correntinas, las mujeres porteñas y las correntinas eran muy elegantes. León Palleja, en sus memorias, dice, eran elegantes, las mujeres porteñas fundamentalmente elegantes. ¿Cuándo son liberadas? Cuando ya, después de la batalla de Tuyutí, pierde todo su ejército López, el 24 de mayo de 1866, sí. Lo único que hizo después fue alargar su agonía, alargar el genocidio paraguayo. Sí. Y llega hasta Piribebúy en agosto de 1869, el 12 de agosto. Y ahí López se planta con su ejército, lo poco que le quedaba era un ejército de zaparrastrosos, de muertos de hambre, sin municiones, sin armamento, sin nada, y se planta ahí y les dice a las residentas: no me sigan más, quédense ustedes por acá, vayan a donde ustedes crean conveniente, vuelvan a sus casas, no me sigan más. Hay testimonios, interviene un sacerdote que inclusive dice no le sigan más. Algunas de las residentas le siguieron, porque estaban sus esposos, sus hermanos, sus padres, sus tíos, hijos, etc. Las que tuvieron que continuar en lo que se denomina el Vía Crucis, que era un castigo el que las llevó hasta allá, hasta el norte, fueron las prisioneras destinadas. A las 5 cautivas nuestras, mistificadas, fueron liberadas. Fueron liberadas entre Piribebúy, 12 de agosto, y Acostañú, o Campo Barreto, o de diversas denominaciones tiene la batalla de los niños, la masacre de los niños. Sí, cuando ya ponía criaturas y ancianos. Criaturas y ancianos. Bueno, allí fueron liberadas. Estas mujeres vuelven en septiembre del 69 a Corrientes. El que le fue a buscar era el marido de una de ellas. Tenía plata. Pasaron por la Asunción para embarcarse para Corrientes. No pudieron cambiarse los vestidos, no pudieron comprarle ropa nueva, no pudieron comprarle algún zapatito, así, aunque sea barato. Todo eso fue una mise en scène. Fabricaron. El marido no le dirigió la palabra ni a la mujer ni a ninguna de las otras. Las trajeron. Hicieron todo el simbolismo, el silencio, y juraron a la Virgen y a los dioses no hablar, silencio. Y ahí se cierra
el capítulo de la mistificación, hasta que llegamos a estos tiempos en que... Ahí hacemos un corte, nosotros vamos a ir a una pausa, y en el próximo bloque el doctor Ramírez Bracci, también el doctor Galeana, nos va a contar él de la secta cautiva y cómo fue el regreso, el ingreso de las cautivas, las oficiales y las no oficiales, porque no solo parece que son 6, o sea, 5 más la que investigó el doctor, sino que habría otras. Vamos a los avisos publicitarios y ya volvemos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. De regreso. Bueno, algo que aclarar acá, importante. Primero, un detalle. Dijiste en el corte que fue acá, en este edificio, el lugar donde se refugiaron las escritoras. ¿Fue así? Sí, cuando se presentó el libro fue acá, la presentación del libro en el Museo Vidal. Ah, mira vos. En el mismo espacio. O sea que fue acá. Acá fue. Donde ellas estaban refugiadas para que no le hicieran nada, digamos. Yo realmente me equivoqué porque estábamos nosotros en Clorinda y estábamos ayudando por celular. No, pero está bien que acá también sea el lugar donde de repente se reivindique todo esto. Claro, es una lástima que no hayamos estado nosotros, porque una vez ya Dardo casi lo ahorcaron ahí en el Museo Histórico, porque habló del triunvirato paraguayista en Corrientes y de la familia de Silvero, etcétera, de Cáceres. Casi salieron ahí. Yo creí que lo suicidaban, pero yo estaba ahí. Así que fueron repelidos. Bueno, hablábamos de 5 cautivas. Sí. El doctor Ramírez Bracci investigó la sexta. Y acá agregamos las 3 oficiales, digo yo, porque hay otras 30 o 60 o 90 más. Epa. 3 oficiales más. Estas sí fueron cautivas. Estas estuvieron allá, hasta el final, donde Francisco Solano López termina sus días en 1871. Estas fueron recién liberadas por el ejército brasilero en un ataque de un general brasilero que va a buscar a su hermana y no encuentra a su hermana sino a sus sobrinas, y las encuentra y las libera a estas mujeres. Hilariona Cáceres, Argentina; Dolores Cáceres, Argentina; Trinidad Sarat Gauna, Argentina. Estos están perfectamente documentados. Es decir, la que tiene Dardo más 3 más son 9 cautivas, 3 de las cuales yo considero cautivas, prisioneras. Las otras para mí fueron residentas,
porque eran paraguayistas, hijas de paraguayistas, parientes de paraguayistas. Agraciadas de alguna manera. Agraciadas. Estas otras 3 fueron desgraciadas. Fueron desgraciadas. Doctor Dardo Ramírez Bracci, ¿cómo fue encontrar esta sexta cautiva accidentalmente? ¿Lo estaba buscando? ¿Tenía algún dato que te llevaba a eso? La historiografía correntina ha sido perezosa para la guerra del Paraguay. La historia, cuando vos decís eso son los historiadores. Le costó estudiar la historia del Paraguay. Si la historiografía fue perezosa, tuvo diversos inconvenientes para abocarse específicamente al estudio y a las consecuencias de la guerra del Paraguay. Esto hizo que en mis investigaciones me encontrase con una serie concatenada de hechos casi inexplicables porque no se han investigado, lo que hizo que me abocase a la investigación puntual sobre la construcción institucional, política, ideológica de Corrientes durante el proceso de la guerra del Paraguay. Fruto de esto comencé ya antes del año 2000, hace más de 15 años, la construcción, la aproximación al estudio de esta temática. Y hará 4 o 5 años, cuando decidí focalizar parte de mi investigación sobre las consecuencias directas que padeció y sufrió la provincia de Corrientes durante los meses de la ocupación paraguaya, consecuencias que tenían que ver no solamente con lo institucional y político, sino con todo el marco administrativo y jurídico por el cual la vecindad, la ciudadanía, planteaba los reclamos por los daños y perjuicios que los paraguayos hicieron durante los meses de ocupación. Claro. El problema es que siempre se habló, Mantilla desde un primer momento hizo referencia en su crónica histórica de los saqueos, de las destrucciones de las estancias, pero era un concepto generalizado sin ninguna prueba específica. De estancia tampoco, no decía nada de la ciudad. Ni de la ciudad, ni de las estancias. Hacían mención conceptuales, pero no hacían una mención pormenorizada ni que probaban específicamente que eso ha ocurrido. Y al focalizar mi análisis sobre buscar esos datos, sorpresivamente me encontré en esta caja de Pandora, que es el Archivo General de la provincia de Corrientes, uno de los archivos más importantes que tiene el país, una serie de documentos, de expedientes administrativos que estaban inexplorados. Hallé 5 tomos, cuadernos de actas, en el cual quedaron registrados más de 3.700 expedientes de reclamos que la ciudadanía de toda la provincia de Corrientes hizo después que los paraguayos regresaron a su territorio. Es decir, estableciendo en forma pormenorizada cada vecino y cada ciudadano cuál fue el daño, el reclamo que hacía, el reclamo y la indemnización específica desde la gallina, el corral, la vaca, la casa y los daños personales. Son minutas. ¿Por qué se elaboró este procedimiento? Ni bien terminado la ocupación paraguaya, el gobierno de la Graña envió, y a través de los jueces de paz de la cabecera de cada departamento, a que levantasen información sumaria de que las personas que tuviesen alguna indemnización que reclamar lo hagan ante el juez de paz. Si bien hemos encontrado una enorme cantidad de esos reclamos en los diversos juzgados de paz de la provincia, hemos podido sistematizar esos más de 3.000 reclamos porque hemos hallado los libros que se confeccionaron en 1871, cuando, después de la firma del Tratado de Paz entre Argentina y el Paraguay, o mejor dicho, la Triple Alianza y el Paraguay, en donde el Paraguay reconocía los daños y perjuicios no solamente a la propiedad pública, sino a la propiedad privada, en el cual le otorgará, de acuerdo a esos daños, bonos o
digamos, papeles con respaldo del Tesoro paraguayo por la indemnización correspondiente. Pero para alcanzar ese estadio de indemnización había que saber cuáles fueron los daños. Claro. Se hizo un relevamiento y, insisto, ahí encontré los 4 tomos de las minutas en el cual todos los ciudadanos, son más de 3.700 expedientes, que cada ciudadano establecía todos los daños que los paraguayos le han Pormenorizado ahí. Pormenorizado. Mirá vos, qué bueno. Esto se encontraba en copia y lo tenemos acá en el Archivo General de la Provincia de Corrientes. Pero como en cualquier investigación seria como la que pretendemos hacer, buceé y traté de encontrar los expedientes originales, no las copias que las actas verseaban acá en Corrientes. Por lo cual fui a investigar al archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Por lo cual encontré la referencia, el espejo, la parte reflejada por el cual el gobierno de Corrientes envió al Estado Nacional el listado pormenorizado de esos de más de 3.700 reclamos, que para mí, asombro o no asombro, es el espejo fiel, porque desde el último dato que estaba registrado en Corrientes se reflejó en todos los expedientes que se encuentran actualmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Haciendo esta investigación, que me ha llevado varios años y que ha sido publicada no en mi último libro, sino en el anterior, Daños y Perjuicios a la Población Civil, me encuentro que estos reclamos adquieren dimensiones distintas y características diferentes. Entre esas características y dimensiones está uno que me llamó la atención, que es el de una mujer que no reclamaba una indemnización por daños materiales, ni por sustracción de ganado vacuno, ni por incendio de vivienda, sino por una indemnización por la privación de la libertad de llevarse por ser cautiva durante 4 años en manos de los paraguayos. Ella misma. Ella misma solicita al Estado una indemnización por esos 4 años. Todos estos casos pasaron a ser evaluados por una comisión constituida por agentes del gobierno nacional. Existieron un porcentaje mínimo de casos que fueron desestimados. Casos, por ejemplo, de indemnizaciones que se solicitaron de daños que ocurrieron de ciudadanos correntinos que estaban en el Paraguay, fueron desestimados porque los daños debían ser en territorio correntino. Y una serie de otros reclamos que por determinadas irregularidades procesales no procedieron por falta de testigos o por falta de prueba fehaciente. Entre los rechazados, este caso no está. Realmente presumimos entonces que la comisión evaluadora y de aceptación de los reclamos de daños y perjuicios dio por válido la indemnización. Aceptó. Para esta mujer que pide la indemnización por la prisión por estar en cautiverio en Paraguay. Esto le da un matiz muy particular al reclamo, porque sobresalía a los miles de reclamos que había. Este era un reclamo muy particular. Accidentalmente me encuentro con esta información y esto adquiere dimensión para, digamos, dar referencia de que la guerra del Paraguay adquirió importancia y afectó a un amplio margen de la sociedad correntina, y entre esos estaba la privación de la libertad y la llevada por la fuerza por parte. ¿Recordamos el nombre de esta sexta cautiva? Carmen Ruiz Moreno de Coelho. Muy bien, esa es la sexta cautiva que encuentra el doctor Ramírez Bracci en esa investigación. Ahora, la pregunta que ¿cómo fue el regreso? Adelantó Quito que fue un esposo a buscar a su esposa y trajo a las otras 4 que se conocen, digamos, en la historia oficial. ¿Cómo fue el ingreso a Corrientes? Él decía, llegaron entre gallos y medianoche, las recibió el pueblo con vítores. En realidad vuelven 4, Sí. porque 5, una queda, que dicen que murió
Dicen que murió, otros dicen que no, Que se quedó que se quedó a vivir allá. allá, que es, si no me equivoco, es la Sosa. Las 5 cautivas que partieron y fueron llevadas en el mes de julio de 1865 fueron consecuencia de una política puntual, específica y diagramada que llevó adelante el presidente López para Corrientes, que ha sido no unívoca, porque la política del Paraguay para con Corrientes en una primera instancia fue de atracción, de seducción, como conversábamos, de convencimiento de no ver al correntino como un enemigo directo. Pero esto cambió 180 grados después de julio por los reclamos propios que el presidente López le hacía al gobierno paraguayista de acá de la provincia, y adquiere otra dimensión, y el Paraguay y las tropas paraguayas comienzan a hostigar a la población correntina después de julio, y ahí es donde se generan la mayor cantidad de daños y perjuicios a la población civil. Y ahí es donde se producen los arrebatos, el robo de ganado. Llevaron más de 1 millón de cabezas de ganado, está totalmente probado por los registros que hemos analizado. Es muchísimo eso. Es muchísimo. Es muchísimo. No todo llegó porque el arreo murieron. No, y aparte usaban para comer y todo ese tipo de cosas. Además, el cruce del Paraná era muy difícil, quedaron muy pocos. El propio Centurión cuenta en sus memorias, Crisóstomo Centurión, de lo que ha significado para el Paraguay la dificultad de llevar tantas cabezas de ganado, lo que también, por supuesto, generó, más que un beneficio para el Paraguay, un deterioro y un daño para Corrientes. En este marco, en julio, las cautivas fueron llevadas, pero por una política específica que López baja para la provincia. Cuando las cautivas van, y bien dice el doctor Galeana, no pasan el paralelo de Asunción, ¿no? Se cobijan libremente en una franja territorial de varias estancias, en donde hay una particularidad, que esto lo hemos encontrado y lo hemos publicado ya en uno de nuestros trabajos, la intercomunicación que existía entre algunas cautivas mientras padecían su cautiverio y algunos familiares. ¿Cómo es esto? Hemos podido localizar una documentación, específicamente una carta, datada en Asunción y firmada por el encargado de la legación norteamericana en Asunción, que describía en esta misiva que recibía una bolsa de dinero con monedas de oro, de libras esterlinas, recibidas de los familiares correntinos para ser entregada a la señora Bar de Ceballos, que se encontraba en el interior del territorio del Paraguay. Es decir, el encargado de la legación norteamericana en Asunción actuaba como intermediario entre los familiares de las cautivas para acercarle provisiones y acercarle dinero a las cautivas que se encontraban en el interior del Paraguay. En las estancias. Esto está perfectamente probado, y yo he publicado la carta, que se encuentra en inglés y con la respectiva traducción en uno de mis libros. Y bueno, ¿cómo regresan, digamos, las 4 que vienen? ¿Cómo las recibe el pueblo? ¿Las recibe con vítores, así, toda la calle? Mitad la recibe mirando con un interrogante, como diciendo: ustedes se fueron de paseo. La otra mitad con tristeza, compungidas, etc. ¿Cuánto tiempo estuvieron cautivos? Estuvieron cautivos casi todo lo que duró la guerra, desde 1865 julio a 1869 o 1871. No, 69. 4 años. 4 años. 4 años. Y lo triste es que dicen que bajó descalza, y el relato de José Hernández, porque ahí interviene José Hernández describiendo el relato, y él veía algo raro en la actitud y conducta de estas mujeres. Él veía una situación así tensa, digamos así, y puntualiza justamente la tristeza de Sosa, de que la esposa no vuelve. Entonces el relato oficial, mítico, dice que murió de una enfermedad, etcétera, etcétera. Otros sostienen lo contrario. Respecto a que se endurece la política del Paraguay,
y que llevan las cautivas, yo creo que López, entendiendo que había perdido la guerra en territorio argentino, en territorio correntino, él lleva a sus aliados, él lleva a sus amigos. Así le lleva a Manuel Ferré, la hija de Ferré, va con su papá a Asunción. Las otras acompañan a personas conocidas. Es decir que, ¿cuál fue el motivo del traslado de las 5 míticas cautivas correntinas? Siempre va a ser un interrogante, pero las presunciones del trato que recibieron en el Paraguay, refugiadas en estancias, en casas, que tenían para coser, que tenían para bordar, etcétera, etcétera, eran residentas, no eran castigadas. No eran castigadas, eran agraciadas. Eran agraciadas, eran mujeres que recibían dinero también le mandaban. Estaban en comunicación, inclusive hay una carta que rescata también Rivera, y después otra historiadora argentina en el último congreso de Bellavista, me parece, una carta que le escribe a la madre y dice: estoy bien, no te preocupes, no puedo decir mucho porque estamos controladas, estas cartas se controlan. Hay una carta. Todo eso se cita en este libro, porque este libro tiene como disparador la extensa bibliografía que la guerra del Paraguay despertó en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo. Nosotros... Menos acá. Menos en Corrientes. Acá hay obras como la de Bárbara Potas, que es increíble, es decir, las cosas que nos enteramos. Lo que ocurrió en Asunción, con la caída de Asunción, cuando entran las tropas brasileras y Emilio Mitre queda lejano a Asunción, el saqueo, las violaciones, los asesinatos, las matanzas, el hambre del Paraguay, terrible. Y es lo que dice Dardo. Respecto a las reclamaciones del Paraguay, tenemos que recordar que nunca se pagaron. Esos bonos, voy a hacer mención porque lo recordaste vos, Dardo, incluso hubo hasta hace poco, unos 4 o 5 años atrás, hubo como un movimiento de un grupo de correntinos que incluso se fue algunos viajaron hasta Londres con los bonos paraguayos. ¿Tienen de verdad hoy algún valor? ¿Existen o son meros papeles de un recuerdo? Sí, esto tiene una connotación histórica, netamente histórica. Cuando termina la guerra y se configuran los primeros gobiernos post-guerra en el Paraguay, con las primeras autoridades formales y reconocidas por los restantes países estados hispanoamericanos, comienza el proceso de cumplimiento de los tratados de paz. Entre ellos está la indemnización, pero el dinero no existía. El Paraguay era un país vacío, razón por la cual se compromete a través de bonos de deuda, en el cual tenía la característica de que cada bono de deuda estaba especificado a la persona en la cual se le debía el dinero. Eran personalizados. Eran personalizados, es decir... ¿Eran transferibles, doctor, o no? Eran transferibles. Además, cada bono individualmente no eran bonos que tenían una cifra, fija, que no es decir un bono que valía 1.000 pesos, 50.000 pesos, no. Cada bono estaba hecho para cada... a medida de cada uno, digamos. Cada persona que ha sufrido el daño. Así es que tenemos bonos cuyo monto son 3.850 pesos con 30 centavos. Estos bonos fueron recibidos a cada uno de los personas que han reclamado a través de los expedientes que hemos citado anteriormente y quedaron olvidados como en cada una de las casas de las familias y de los herederos de aquellas víctimas, y nunca el Paraguay se hizo cargo porque la deuda que tenía el Paraguay a medida que avanzó el tiempo fue parte de una negociación de un vínculo internacional y de la diplomacia entre la relación de Argentina y Brasil, razón por la cual a partir de la presidencia de Irigoyen comenzó a hacer algunas aproximaciones para ver cómo se podía pagar esto, y se generaron algunas
alternativas de cortesía por el cual existieron proyectos de ley por el cual se trató de condonar esta deuda, tanto pública y también la privada. El tiempo transcurrió, después nuevamente tomó mayor impulso durante la primera presidencia de Perón, cuando sí se devuelven los trofeos de guerra, una gran cantidad de trofeos de guerra, y también se condona toda la deuda pública. En la actualidad, creo que estos bonos tienen solamente un valor histórico. Yo creo que han prescrito todos los plazos y las acciones, y la condonación de la deuda al Paraguay se debió a que el Paraguay estaba absolutamente imposibilitado de pagar nada. Por supuesto, el Paraguay estaba en quiebra totalmente, tuvieron que reconstruir de nuevo el Paraguay, y en eso sí le voy a dar la razón a esta chica Quintana, Villasboa Quintana. Sí, historiadora paraguaya. Historiadora paraguaya, le voy a dar la razón que sí fueron las mujeres las que reconstruyeron el Paraguay. Que fueron reconocidas incluso por el Papa en su visita al Paraguay. Exacto. El valor de la mujer paraguaya. El valor de la mujer paraguaya, que todas generaron hijos en el Paraguay, y esos hijos son hijos de brasileños. No, incluso por eso el doble apellido en el Paraguay, porque era para determinar por un lado la madre y por otro lado el padre, porque había mujeres que tenían hijos con varios, de distintos padres, digamos, para poblar nuevamente el Paraguay. En ese ámbito quisiera rescatar la solidaridad y la predisposición que tuvo el gobierno de Corrientes de entonces. Sí. Estaba a cargo de... El Poder Ejecutivo estaba a cargo de Santiago Baiviene. Cuando termina la guerra, sí. Presidencia de Sarmiento, sí. El Paraguay destrozado, Corrientes verdaderamente pudo haber construido un resentimiento, con el una Paraguay, ofensa con los paraguayos. Pero contrariamente a ello, en 1870, al terminar la guerra, el gobernador Baiviene establece que se conformen comisiones en todos los departamentos aledaños a la capital, entre ellos Itatí, San Cosme, Lomas, San Luis del Palmar, sí. Para que esas comisiones se hagan cargo de los paraguayos que cruzaban el río Paraná por escapando, claro. Escapando de la situación, y ese ámbito, esa solidaridad de la correntinidad de amparar a su hermano paraguayo, en el cual terminó hace algunos minutos de ser su enemigo. Podríamos seguir hablando, pero el tiempo es tirano en televisión, ustedes lo saben. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema, las conclusiones, las consecuencias de la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, la guerra Guazú, en el próximo programa. En 7 días nos encontramos nuevamente por este mismo canal. Gracias, doctor Galeana. Gracias, doctor Ramírez Brachi. Volvemos en 7 días.